pensadores y que podamos sacar nuestro propio concepto como tal. ¿Listo? Entonces yo voy a dar por iniciada la clase porque ya ingresaron los dos, no sé qué pasaría con Hal Lady. A David Omaña también le pido el favor que, pues, que hayan leído, que lo que sucede es que más que cumplir con una tarea es guardar nuevos conocimientos que quizás uno no tiene o que de pronto son importantes para nuestra vida. Entonces resulta que estábamos en el tema del Imperio Romano, ¿cierto? Como tal, o sea, se estaban fundando las nuevas civilizaciones como tal. Dábamos un reencuentro de lo que era Roma, Roma de Occidente, Roma de Oriente, pero habían pueblos que empezaron a atacar a Roma, como cuáles, como los bárbaros, ¿cierto? Entonces los bárbaros tenían algunas características. Dentro de esas características estaban que eran pueblos que batallaban, ¿cierto?, por colonizar algunos lugares, ¿sí? Y que algunas de esas características, podemos decir que ellos eran grandes, fuertes, guerreros, ¿cierto? Y que empezaron a debilitar como tal al Imperio Romano en el siglo V, como tal. Pues las invasiones bárbaras empiezan a hacer un proceso migratorio que se desarrolla en el siglo tercero, cuarto de la historia de la Edad Media, donde cada una de esas migraciones o guerras que tuvieron trajeron consigo o llevaron a algunos lugares algunas connotaciones que son negativas, pero también costumbres que venían de algunos pueblos, como lo que era la crueldad, la tosquedad y el ser violentos. Podemos decir que los bárbaros eran un pueblo que era muy violento como tal. Ahora, lo que siempre sucedía era que como nosotros fuimos colonizados por españoles, los bárbaros de cierta forma venían a ser como indígenas, o personas que no eran adoctrinadas, ¿cierto? Personas alejadas del tema político o del tema de una sociedad, ¿sí? Por ende, cada ley o cada cuestión que fueran a colocarles, pues iba a ser incómodo para ellos, puesto de que tenían sus tradiciones, su forma de vestir, ¿cierto? Y el eliminar quizás esos rasgos de civilización criolla que tenían ellos, era un poco dolorosa para ellos. Incluso en Colombia llegó a ser de alguna manera, sanguinaria, ¿no? Porque cuando recordamos nosotros, digamos, de la colonización colombiana, a los indígenas en ningún momento los respetaron, ¿cierto? Entonces, los bárbaros, también hay algo que se llama invasiones bárbaras, que es un término que se le da, que si usted tiene ahí el tiempo, un momentico de abrir una pestaña y escribir invasiones bárbaras, y ahí le va a salir algunas de los principales grupos bárbaros o de las tribus bárbaras, ¿cierto? Nos da una descripción, es más, nos dice que hay unas grandes invasiones, ¿sí?, que se hicieron como tal. Ahora, después de que el Imperio Romano empieza a tener algunas de estas invasiones o batallas que empieza a tener, porque no solo son los bárbaros, sino también son los sirios, también son los persas, todos empiezan a atacar el Imperio Romano. Roma viene a caer en algo que se llama Constantinopla. Entonces ahora hay usted una pestaña que dice Constantinopla, ¿listo? Y normalmente usted va a encontrar una noticia o un conocimiento que nos toca averiguar,
y es la caída de Constantinopla. Entonces se dice que, si quiere apuntar, se dice que Constantino era un rey, ¿cierto? Que empieza a regir como tal en el año 324 en Roma y que es nombrado como Constantinopla. Ese es un término que tienen que averiguar ustedes, ¿cierto? ¿Qué es Constantinopla? Actualmente es Estambul, en Constantinopla. Ahora, lo que tenemos que averiguar es surgimiento de Constantinopla y caída del imperio de Constantinopla. Esos son los dos temas que les va a tocar averiguar a ustedes para seguir en la secuencia que vamos. Entonces los voy a escribir acá en el chat de todos rápidamente. Aquí voy a escribir el tema que es ¿cómo surge Constantinopla y la caída de Constantinopla? ¿Listo? Ya les voy a dar unos videos para que usted también los tenga en cuenta. Los vea, vaya guardando más información, ¿cierto? Ahí les envío el video. Se llama Historia de Constantinopla. ¿Listo? Y les doy el otro video. El segundo video es de la caída de Constantinopla. El primero, cómo surge Constantinopla. La segunda, la caída de Constantinopla. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dos videos y qué vamos a hacer con el conocimiento que usted va a colocar ahí en su cuaderno o en sus apuntes o en lo que está llevando como tal para guardar esa información y que podamos recurrir a ella? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mapa conceptual. ¿Listo? De cada video, de los dos. Ahora, no solo teníamos esa familia, teníamos a los hermanos, ¿cierto? A los mongoles. Hablábamos de los hermanos de los mongoles, ¿cierto? Entonces también, ¿quiénes eran los hermanos? Los hermanos eran pueblos que también eran etnias, se pueden decir, de los indígenas europeos, los cuales quisieron zafarse del imperio romano como tal y de las características que tenían que cada uno de esos imperios. Entonces, aquí en pantalla les voy a mostrar rápidamente para dar un barrido del tema de... Acá también les nombro otra familia que de pronto usted pudo haber encontrado y son los hunos, ¿no? Entonces está los germanos y los hunos. Dice que, ¿quiénes eran los germanos? Nos dice que eran pueblos que fueron una etnia de origen indoeuropeo que pertenecía al grupo de las tribus que ocupaban la región ubicada al norte del Imperio Romano. Entonces recuerde, Oriente y Occidente, ¿cierto? Conocida como Germania, las tribus germánicas más conocidas son los godos, los sajores
los alamanes, los lombardos, los francos, los burgundios, los vándalos y los suevos, digo. A pesar de construir tribus separadas, los germanos poseían características muy similares. Origen de la denominación. Como los romanos los consideraban formidablemente guerreros, es probable que su denominación provenga del término germánico